Amable auditorio que sintoniza Radio Voces del Alba Media y Producciones, le damos una cordial bienvenida al estudio diario de nuestra lección de Escuela Sabática. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Inés Nicolás, desde la Ciudad de México. Estamos iniciando una nueva semana de estudio con la lección número 13 titulada El Evangelio y la Iglesia. Hoy lunes 18 de septiembre del 2017 estudiaremos Cuidado con la tentación. Vamos a pedirle a Dios que bendiga este momento y que sea Él nuestro Maestro. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le damos gracias por la vida que nos da y por la oportunidad de estar aquí nuevamente para compartir su santa palabra. Suplicamos su presencia en nuestros corazones para tener entendimiento y retener su palabra, Señor, conforme a su bendita voluntad. Permita una bendición especial por cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. Padre Santo, que su palabra no regrese vacía y que usted cumpla su propósito el día de hoy a través de este medio. Se lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar la cita bíblica para memorizar que se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Para comenzar nuestro estudio de hoy, vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12, verso 7. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Si recordamos, nuestro estudio de hoy es sobre tener cuidado con la tentación. Cuando nosotros estudiamos la historia del rey David, inicia muy bonita esta historia, porque Dios es quien señala a David como rey, como líder para su pueblo. Sin embargo, David, a pesar de que conoce a Dios, a pesar de que él tiene temor de Dios en su corazón, él comete un error. Nosotros conocemos la historia, no hablaremos de eso hoy, pero debemos mencionar que a pesar de que nuestro Padre Celestial sea quien nos haya elegido, si nosotros nos consideramos sabios en nuestra propia opinión, entonces Satanás puede utilizar esta arma para abatirnos en el suelo, porque ese es su trabajo. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, en la página 25, ponga mucha atención en este párrafo que voy a compartir con usted. Dice, las promesas de Dios no son para que las reclamemos imprudentemente, para protegernos mientras corremos temerariamente hacia el peligro, violando las leyes de la naturaleza o desentendiéndonos de la prudencia y del juicio que Dios nos ha dado. Esto no sería una fe genuina, sino presunción. Satanás acude a nosotros con honor mundano, riquezas y los placeres de la vida. Estas tentaciones son variadas para adaptarlas a hombres de toda categoría y condición, para tentarlos y alejarlos de Dios, para servirse a sí mismos más que a su Creador. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo Satanás a Cristo. Y Satanás le dice al hombre, todo esto te daré, todo este dinero, toda esta tierra, todo este poder y honor y riquezas te daré. Y el hombre queda encantado, engañado y traidoramente arrastrado a su ruina. Si nos entregamos a la mundanalidad del corazón y de la vida, Satanás está satisfecho. Nosotros debemos de sostenernos de la mano del Todopoderoso. Debemos de fijar nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Podemos ser arrastrados por falsas doctrinas, por falsos maestros, y por eso el apóstol Pablo también en Romanos 16:17 nos dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Una vez que nosotros aprendimos la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, debemos permanecer en oración y escudriñando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. El deseo de todas las gentes, en la página 327, dice, al notar los discípulos cómo sus labores tenían éxito, corrían peligro de atribuirse el mérito a sí mismos, de sentir orgullo espiritual y así caer bajo las tentaciones de Satanás. Les esperaba una gran obra y ante todo debían aprender que su fuerza no residía en sí mismos, sino en Dios. Como Moisés en el desierto del Sinaí, como David entre las colinas de Judea, o Elías a orillas del arroyo de Querit, los discípulos necesitaban apartarse del escenario de su intensa actividad para ponerse en comunión con Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón.
¿Cómo se pone uno en comunión con Cristo, con la naturaleza y con nuestro propio corazón? A través de la oración, a través del estudio profundo de la palabra del Señor. Recordemos que en Lucas capítulo 10 hay un párrafo en donde se menciona sobre los discípulos, los 70, cuando regresaron a nuestro Señor Jesucristo, y ellos le decían con gozo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nuestro Señor Jesucristo les dice: sí, yo les di el poder para que ustedes puedan hollar a las serpientes y a los escorpiones con sus pies, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los libros de los cielos. Eso es lo que debe de causarnos gozo. Ellos venían emocionados por lo que habían hecho, pero el poder que se les había otorgado no era de ellos, era de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos de comprender que por nosotros mismos no hay absolutamente nada que valga la pena. Primera de Corintios capítulo 10 verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros comenzamos a poner el yo antes que Cristo Jesús, entonces estamos más propensos a caer en cualquier momento en las trampas del enemigo. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La altivez de corazón nos va a llevar a la ruina. San Mateo 26:34 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Nosotros recordamos esta triste historia, es del apóstol Pedro. Él decía: Señor, yo contigo hasta la muerte. Él estaba dispuesto a todo, pero era su yo carnal, era su valor humano lo que estaba presentando. Nuestro Señor Jesucristo, que escudriña nuestros corazones, sabía lo que había en el interior del corazón de Pedro. Así puede pasar con nosotros. Hoy por hoy podemos decir que vamos hasta la muerte por defender a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aún no sabemos cuál va a ser nuestro final si nosotros nos apartamos de nuestro Padre Celestial. El libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 227 dice: os ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que desterréis todo lo que se asemeje al orgullo espiritual y el amor a la supremacía. Convertíos en niñitos, ya que cuando termine la lucha llegaréis a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Leed Juan capítulo 17 una y otra vez. Esa oración que nuestro Salvador elevó a su Padre en favor de sus discípulos es digna de repetirse a menudo y de ser practicada en la vida diaria. Alzará el hombre caído, porque el Señor ha prometido que si conservamos esta unidad, Dios nos amará como amó a su Hijo. El pecador se salvará y Dios será glorificado eternamente. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo 17, entonces comprendemos cómo nuestro Señor Jesucristo decía: Padre, yo te ruego por ellos, yo no los puedo quitar de este mundo, tampoco te estoy pidiendo que los quites de este mundo, pero te ruego que los guardes del mal. Si nuestro Señor Jesucristo tuvo que rogar a su Padre por nosotros, ¿cuánto más nosotros tenemos que permanecer en estudio de la palabra y en oración cada día? ¿Para qué? Para ser defendidos de los dardos del enemigo, para que esa armadura que menciona el libro de Efesios pueda ser nuestra y así podamos ser librados cada día de las tentaciones. Hay que tener cuidado con las tentaciones porque Satanás tiene las artimañas perfectas para atraparnos en sus redes. Así como atrapó a David, puede atraparnos a cualquiera de nosotros. Entonces aprovechemos esa gracia para que si hemos caído, nos levantemos y en esta ocasión hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bien, llegamos al final de nuestra reflexión de hoy. Cuidado con la tentación, esperando en el Señor que sea de bendición para todos nosotros. Este estudio llega a cada uno de ustedes gracias a la red de radios adventistas afiliadas como son Radio Voces del Alba Internacional en Suecia, Radio Nuevo Tiempo en Rosario, Argentina en el 91.1 FM, Radio Misión Global Adventista en el 88.3 FM en Atlanta, Estados Unidos. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Escuela Sabática Mundial, en Twitter como Radio Voces del Alba, en YouTube como Escuela Sabática Mundial y nuestro sitio web es www.escuelasabática.rbda.es. Agradecemos a todos ustedes su compañía, les reiteramos un cordial saludo y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.